Pero un enemigo que se va a mantener en el lugar de vencido en la medida en que nosotros estemos caminando en la luz de la verdad. Entonces, el tema de hoy día es un verdadero cristiano. Entonces vayamos primeramente a Hechos 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Hechos 11, 26. Tenemos un Padre bueno, un Señor Jesucristo, que se entregó por todos nosotros y que juntamente con el Padre vencieron la muerte, el pecado, y que todo eso lo ha puesto a nuestra cuenta. Amén. ¿Qué dice ahí? Hechos 11, 26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia. Vamos a poner en la versión 60, esta es la versión 1909, que es muy buena también. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y antes cómo se le llamaba? ¿Lo del camino? Lo del camino, ¿no? Sí, seguidores de Yeshua, también de Jesús, los nazarenos también, los judíos nazarenos, ¿no? Porque el cristianismo, como nosotros lo entendemos, comenzó como un mover dentro del judaísmo, ¿no? Continuemos. Pero llegó un momento en el cual se denominó a El los camino. hijos de Dios, a los discípulos del Señor, los seríamos cristianos. Dice que fue por primera vez en Antioquía. Pero esa palabra en el idioma de ellos era mesiánicos, ¿no? Se le llamó mesiánicos porque Jesús es el Mesías, ¿no? En el hebreo la palabra es Mesías, o sea, se llamaban los judíos mesiánicos, ¿ya? Ahora, el primer punto que vamos a ver es que un verdadero cristiano es un hijo de Dios por medio de Jesucristo. No hay manera de que una persona se vuelva un hijo de Dios sin Jesucristo, sin creer en Jesucristo, como el único enviado del Padre. La palabra en Hechos 4:12, vayamos ahí, pastor, Hechos 4:12. Nos dice así Lucas. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente del mundo dice que todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos no conducen a Dios. Jesús habló acerca de él mismo, que él es el único camino. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5 de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Amén. No hay otra manera que una persona pueda llamarse hijo de Dios si no es por medio de Jesucristo nuestro Señor. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, después vamos a ver más adelante, no tiene la vida. Vayamos a Juan, capítulo 1:12. Que nadie nos sorprenda por su bondad o por sus obras buenas, que nadie nos sorprenda para que nosotros pensemos que porque tienen obras buenas y se parecen a los cristianos, son hijos de Dios. Porque la Biblia nos enseña que hay que hacer algo con Jesús. Un poquito más antes, pastor, a ver si los versículos anteriores. A lo suyo vino. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Entonces, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista se refiere. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino, enviado por el Padre, con un propósito, para que todos creyeran en Él, porque en Él está la salvación. Para que al creer en su nombre, nosotros fuésemos hechos hijos del Padre, así como Jesús es el hijo de nuestro Padre Dios, así también nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hechos hijos de Dios? Cuando hay una verdadera conversión, una verdadera entrega con todo nuestro corazón para recibirlo a Él y renunciar a la vana manera de vivir que antes vivíamos en este mundo siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Un hijo de Dios es aquel que vive como su padre. Un padre, Jesús habló en Juan 8 con los judíos, con un grupo de judíos. Vayamos ahí a Juan 8 para ver la cita. Juan capítulo 8, pastor. Juan capítulo 8. Sí, vamos a ver versículo. Vamos a leer a partir del versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Entonces acá Jesús le dijo, no, nosotros no sois hijos de Dios. Vosotros no sois hijos de Abraham. Porque nosotros somos llamados hijos de Abraham por la fe, no por las obras, por la fidelidad. Y le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Ellos no oyen la palabra de Dios, no hacen
los mandatos del Señor, sino ellos caminan en la mentira, son mentirosos, ¿no? Así como su padre, que es un padre de mentira. Entonces, si nuestro Padre es Dios, no es porque simplemente hemos hecho una oración de entrega. Porque antes de hacer una oración de entrega tenemos que tener un profundo arrepentimiento de haber caminado haciendo la voluntad del diablo. Porque eso es lo que éramos antes, hijos del diablo y hacíamos la voluntad de él. Entonces, un verdadero hijo de Dios es aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, no solamente de labios, sino con todo su corazón, y hace un compromiso. Y la naturaleza de Dios está en él. Amén. Y es a partir, desde que nacemos de nuevo, ¿no?, que queremos hacer ahora la voluntad de Dios. Vayamos a Juan capítulo 3. Juan 3. Y vamos a leer los versículos del 16 al 21. El texto de la Biblia es llamado el corazón de la Biblia porque revela con claridad el plan de salvación de Jehová nuestro Padre Dios y de su Hijo Yeshua, Jesús, ¿no? Porque muchos han sacado de la pintura a nuestro Padre y no le llaman por su nombre, no le dicen Jehová. Dice entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven ahí como el ser salvo es un mandato, dice, el que cree tiene vida eterna, el que no cree no, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hijos de Dios practican la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Es su palabra. Jesús le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad que salió de la boca, porque Él es la palabra, Jesús es la palabra, y cada palabra que salió de su boca es la palabra del Padre. Y su palabra nos hace libres. Mas el que practica la verdad viene a la luz. La luz, ¿dónde está la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está en su palabra. Para que sea manifiesto, que es que hay una manifestación externa, que sus obras son hechas en Dios, en Jehová, en su Padre, en nuestro Padre. Un hijo de Dios anhela, ama hacer la voluntad de su Padre, camina en la verdad, viene a la luz. No son como aquellos que dicen que no quieren venir a la luz para que sus obras, porque sus obras son malas y ellos no quieren ser reprendidos. Mucha gente cuando uno le predica el evangelio dice, pero si yo me convierto al Señor, ¿qué tengo que dejar? Se preocupan. Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, ya no voy a poder hacer lo otro. Y cuando venimos al Señor, las personas no quieren nada con nosotros. Dicen que hemos cambiado, y ciertamente, si somos hijos de Dios, va a haber un cambio total, una conversión. Debe haber conversión, debe haber ese practicar la palabra, ese vivir en el Señor y hacerlo todo como para Él, de tal manera que Él reciba la gloria de nuestro Padre Dios. Un cristiano es aquel que testifica de Jesucristo. Cuando Jesús caminaba con sus apóstoles, inmediatamente los mandó a predicar, ¿no? Y ellos predicaron con señales, milagros, liberaciones,
se veía en ellos que en realidad había habido, Dios estaba con él, como Nicodemo le dijo a Jesús. Nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Vayamos a Lucas, capítulo 9, versículo 2. Lucas 9, 2. Ese es el predicar o testificar de la salvación a través de Jesucristo. Es un mandato de Dios, pastor. Amén. Que dice ahí en el versículo 2, Lucas 9, 2. Y los versículo 1 también, pastor, disculpe. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella... Que no recibiese. Perdón, y donde quiera que no os recibieren, gracias pastora, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Entonces, un cristiano, una persona que es un verdadero cristiano, tiene que testificar. Ahora, no es que tiene que testificar en el sentido que el pastor agarre y lo obligue, ¿no? Y él, en apariencia, como una obediencia, está predicando, pero por dentro no quiere hacerlo. No. Todo lo que tenemos que hacer para el Señor debe ser con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, debe estar involucrado en nuestro ser. Porque es a través, no de los ángeles, sino a través de nosotros, la iglesia, en la cual las personas van a conocer la verdad de la palabra. Amén. Entonces un cristiano testifica. En Hechos 1:8 dice así, y recibiréis poder. ¿Para qué necesitamos poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo, sobre vosotros, para ser testigos. Y me seréis amén, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, pero testigos de poder, amén, revestidos del poder, con señales, milagros y prodigios. ¿Recuerda cuando Jesús mandó a los 70 a predicar? ¿Cuál fueron las palabras que salieron de su boca cuando ellos regresaron a Jesús? que Jesús se regocijó en el espíritu y veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué dijeron ellos? Aún Los los demonios se sujetan en tu nombre. Cuando ellos fueron a predicar, ellos sanaron. Ellos enseñaron, ellos predicaron y ellos sanaron. Ahora, los cristianos que fueron ellos no son diferentes a nosotros. ¿Qué está pasando? Tal vez cuando recibimos a Jesús, estábamos en nuestro primer amor y queríamos hablar de él tanto. Y ahora un poquito que estamos fríos. Hoy está una persona sentada a nuestro lado en el hospital, en la clínica o en la calle, parados en una fila, pero nuestra boca no se abre para testificar. ¿Qué está pasando? ¿Ya no es tan real Dios en tu vida? Cuando pasa más tiempo, debe ser más real y tú debes estar más lleno de Él para poder hablar con toda osadía y determinación. Un cristiano es aquel que obedece a Dios con todo su corazón. Vayamos al Salmo 119, versículos del 1 al 5. No pone objeción. Un cristiano debe amar a su Padre Dios, debe amar la palabra, debe caminar en ella. ¿Qué dice ahí, pastor? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ley significa instrucción, ahí hay que entender bien claro. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esa es la definición de vivir en el Espíritu, ¿no? O andar en el camino de Dios es no hacer iniquidad, no hacer pecado. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Hasta qué versículo? Hasta ahí nomás. Ahora es difícil. Sus mandamientos son gravosos, difíciles de cumplir. No. El apóstol Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son una carga pesada que no podamos cumplirlo. Como hay un versículo que el pastor habla siempre, que es en Hebreos 13, ¿no? Que Él hace en nosotros lo que es agradable, delante de Dios. Por medio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, agradar a nuestro Padre Dios de tal manera como Jesús lo agradó a Él. Cuando estamos en la total dependencia y tenemos un compromiso de amor, porque lo que nos hace caminar en obediencia es que lo amamos a Él. El que lo ama, su palabra guarda, su palabra la practica, la vive. Un cristiano adora a Dios en espíritu y en verdad, pastor. Amén. No externamente, no en la iglesia, no cuando está con los cristianos. No, es no en solo todo tiempo. está visto. No solamente cuando la gente lo ve, ¿no? Para agradar al ojo del pastor, al ojo de los hermanos, ¿no? Sino que vive su vida en su casa, tan igual como lo vive cuando está con los hermanos. Leamos Jeremías capítulo 10, los versículos 6 y 7. Entonces un cristiano adora a Dios en espíritu y en verdad. Y Jesús dijo que esos son los adoradores que Él busca. Sí, el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Otra vez lo leemos. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces, por eso, una manera de adorarnos es una manera de someternos, claro, de tener temor de Dios, no miedo. La adoración, ¿no?, es una obediencia de todo corazón y eso involucra obedecer sus estatutos, mandamientos, preceptos. Sabes que no hay otro semejante a Él. Su instrucción. Si es un rey, ¿cómo no va a tener una ley? No hay nadie más grande que Él. Como todos los reyes tienen una constitución, su palabra es la ley. Pero ellos, los mentirosos, los de la doctrina falsa, de la gracia extrema y del preterismo, dicen que la palabra de Dios es mentira. La palabra de ellos sí es verdad. Eso no es verdad. La palabra de Dios no es verdad cuando no está de acuerdo con la Escritura. Y la palabra de Dios es verdad siempre. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Eso está en Malaquías. Entonces, un cristiano es aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y será que se puede adorar a Dios cuando estamos en dificultades? Claro. Como Pablo y Silas en la cárcel de Éfeso. Amén. Cuando también, Filipo, cuando le cayeron los golpes en Listra a Pablo, ¿no? Y seguía, se levantaba y seguía caminando y seguía hablando y seguía, ¿no? Predicando. Un cristiano tiene vida eterna, vida eterna. Su vida no termina con la muerte física. Y tiene la clase de vida que Dios tiene. ¿Qué clase de vida Dios tiene, pastor? La vida que es eterna, la vida que es de su santa, amor, santa, separada para Él. Justa, una vida piadosa. Amén. Agradable a Dios, que es una ofrenda continua, una adoración, un olor grato, agradable a Jehová, un incienso puro que deleita su corazón. ¿A quién queremos agradarnos?
Cuando queremos agradar a alguien, ¿qué hacemos? Estamos con él, lo obedecemos, lo complacemos. Nadie que quiera agradar a otra persona va a hacer justamente lo contrario a lo que la otra persona a quien quiere agradar le dice. Pero estas sectas nuevas, no sé por qué, están siempre haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice, Lo que Dios manda, a ¿no? lo que Dios manda. Y tienen un placer y un deleite en desobedecer lo que Dios manda que se obedezca. En decir, no, hermano, tú tienes que agarrar y no ser punto, mérito. Pero cuando la Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Para no dice para malas obras, para seguir viviendo, buenas obras, las cuales Dios siguiendo preparó la antemano, corriente de este mundo. No, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Acá en 1 Juan 5, 11 y 12 dice, este es 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, no dice que nos dará en el futuro, nos ha dado. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque el Espíritu de Dios y su presencia, la manifestación del Espíritu de Dios cuando nos fortalece, es que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, ¿no? Y la oración de Efesios capítulo 3 dice, para que habite, para que nos dé ser fortalecido con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, por la fidelidad y la obediencia plena en nuestro corazón. Entonces, es ahí que cuando Cristo está siendo manifestado, esa vida eterna de Dios, eso no significa que no vamos a morir. La vida eterna de Dios significa amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de Jehová, de Yeshua, en nuestro corazón, manifiesto por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Entonces, esas son... nadie será fuerte en su propia fuerza, dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2. ¿No? Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza por el Espíritu de Dios, para vivir una vida agradable a Él. Y tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor. Había un pastor que nos preguntó, para poder vivir esa vida que agrada a Él. Sí, pastor. Tenemos que esforzarnos, ¿sí, pastor? Así es, en su gracia. No esforzándonos en nuestra fuerza. Porque si lo hacemos en nuestra fuerza, fallamos. Nosotros vamos a debilitarnos en algún momento. Pero si lo hacemos en la fuerza del Señor, nosotros siempre vamos a poder vencer, porque Él nos hace más que vencedores. El Padre en Cristo Jesús nos ha hecho más que vencedores. Sí, pastor, tú querías decir por medio de aquel que nos amó. Entonces, si, como dice en este versículo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y eso es lo que la palabra del Señor mostraba ya desde antes, cuando decía, el que hiciere todas estas cosas, vivirá por hacerlas. Significa, recibirá la vivificación del Espíritu de Jehová. Porque la vivificación del Espíritu de Jehová sobre su pueblo, sobre su Israel de Dios, existe desde siempre, ¿no? Por eso cuando Adán y Eva pecan, los botan los sacan del jardín del Edén, ¿no? Y la vivificación del Espíritu de Dios hace que la bendición de Jehová nos enriquezca, nos aumente. La bendición de Jehová es la que enriquece, ¿no? ¿Cómo viene la bendición de Jehová? Por obedecer de todo corazón las instrucciones del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Padre Jehová, y su Hijo Yeshua a su diestra. Porque el nombre de Jesús está sobre todo nombre, pero después del nombre de su Padre Jehová, porque la palabra dice que mayor que el Padre, que mayor que el Hijo es el Padre, ¿no? Y que el Padre le ha dado el nombre y lo ha sentado a su derecha para que sea su rey sobre todos los dominios de su majestad. Ahora, todas las cosas le pertenecen a Él, pero nosotros las recibimos por medio de Jesucristo. Así es. Entonces, y además el nombre de Yeshua significa en el hebreo, en el arameo, Jehová Hoshia, que significa Jehová salva. Por eso que cuando oramos, no oramos a Jesús, no oramos al Espíritu de Dios, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Así es. El único mediador, el camino al Padre
en la cual nosotros nos podemos acercar con confianza, es Jesucristo nuestro Señor. No hay otro. No hay santones acá. No hay invocación de espíritus de muertos, ¿no? Porque hay muchas reuniones de religiones donde se invoca a la vida de santos, intermediarios X. Pero si tú haces eso, estás invocando espíritus de muertos. Esa es abominación para nuestro Y Padre eso Dios. es algo diabólico, porque estás invocando, en realidad no va a venir ningún espíritu de muerto, sino va a venir un demonio, un ángel caído que se va a pasar por ese espíritu de muerto, ¿no? Claro, y eso le encanta a Satanás, engañarnos. Claro, le encanta que nosotros no nos apoyemos en nuestro Padre Jehová y en nuestro Señor Yeshua, sino que Nos sometamos a él. en terceros, ¿no? Incluyendo la madre de Yeshua, ¿no? Que es Miriam. Invocan, dicen que Miriam o María es la intercesora ante Dios. Sí, es la mediadora también. La mediadora. Entonces, eso es falso, porque la madre de nuestro Señor, bendito sea el nombre y la honra a su nombre, la honra y ante Dios, el nombre de la madre de nuestro Señor Yeshua, Miriam, ¿no? Pero ella nunca jamás hubiera dejado que alguien orara al Padre en su nombre, menos que se arrodillen delante de ella. Ahora ellos dicen de que ella no murió, de que ella se fue en cuerpo y alma. Una mentira que fue ascensión. aseverada por el papado en el año 1100, por ahí, ¿no? Antes nunca se creyó ni se dio por sabido que haya resucitado con cuerpo de gloria ninguna otra persona fuera de Cristo Jesús. El único que tiene cuerpo de gloria es Jesucristo a la diestra del Padre. Ni siquiera los que resucitaron el día que Jesús murió y resucitó, cuando Jesús muere, tembló la tierra, se oscureció el cielo y resucitaron los sepulcros abrieron, y muchos que habían muerto en Jerusalén en esa semana o esos días, resucitaron, pero no con cuerpo de gloria. Claro. Resucitaron con cuerpo humano y volvieron a morir después. Claro. El único cuerpo de gloria, el orden de las resurrecciones de Cristo es las primicias. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en su venida el día de la venida de Jesús, que le llamamos también arrebatamiento o el rapto. Así es. Ahora, un cristiano entrega su alma al cuidado de su Padre Dios. Vayamos a 1 de Pedro 4:19. Las personas dicen, no, todo está en sus manos. No, muchas cosas están en tus manos. Muchas cosas están bajo tu autoridad, ¿no? Porque no le has entregado esas áreas, esa parte de ti. Tú sigues siendo el dueño y Señor. Señor, pasearte como en toda mi casa, pero menos en estas habitaciones. Porque acá la que mando soy yo. El que mando soy yo. No es así, pues. Tenemos que entregarle todo a su cuidado. ¿Qué dice en 1 de Pedro 4:19? 1 de Pedro, ese no es la versión. Un ratito. 1 de Pedro 4:19. Sí. Ahí está. 1960. ¿Ya? Ahora sí. De modo, 1 de Pedro 4:19. Sí. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿No? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que entregan su alma, Señor? Los que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador. Ahí recién tú le puedes encomendar tu alma al fiel Creador y haces el bien. Entonces, el Señor no es que tú le digas, ya todo está en tus manos, mi vida te pertenece. No, puede ser que de boca para afuera estás diciendo muchas cosas, pero en realidad tu vida te sigue perteneciendo a ti. No les he entregado tu vida. No les he entregado tu pensamiento. No les he entregado tu carácter. No les he entregado tus acciones, tus actitudes, tus pensamientos. Aquí el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin?
Y si el justo con dificultad se salva, ¿y dónde aparecerá el impío? El que practica el pecado, que no camina en los caminos de Jesús. Y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, como dice la pastora Sofía. Porque hay un padecimiento. Y la Biblia en Hebreos dice, salgamos afuera del campamento llevando su vituperio. Porque hay padecimiento, pastor, que es por lo malo que hemos hecho nosotros. Claro, eso no es según la ¿No? voluntad de Dios, es según Pero la hay voluntad del padecimiento, pecado. aún tenemos padecimientos cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando cumplimos Cuando sus cumplimos justos su juicios voluntad. y su justicia. Porque la gente que vive en tinieblas se va a poner contra nosotros. Entonces, la vida del cristiano no es, pues, un lecho de rosas. Nadie de la ideología de género va a estar de acuerdo a nosotros que protejamos a nuestros hijos de la educación sexual integral a los niños. Ellos no van a aceptar eso porque viven de esas ONG que se crean para eso. Viven del Estado con esas ONG y no pagan impuestos. O sea, se llevan toda la plata de la nación sin dar la parte que todos los peruanos damos por comerciar con servicios. Ellos no. ¿Y qué hacen? Hacen daño, porque están pagados por el extranjero para servir a los intereses de los extranjeros. Entonces, un cristiano Y entrega cuando su nosotros alma. decimos un hombre y una mujer, un XY y una XX, son los únicos que pueden tener familia. Ellos dicen, no, la familia la puede tener 2XX, 2XY, XY, porque no importa si se sienten que son, un hombre puede ser, sentirse que es mujer, o sentirse que es un bebé, o sentirse que es un gato, y hay que respetar cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Ahora hay unos, entonces tú eres una luz, y aún haciendo la voluntad de Dios, la gente se va a poner contra ti. Amén, ¿no? Pero si tú haces lo que le agrada a él, vas a tener victoria, a pesar que muchos se levanten contra ti. Vayamos a Marcos, capítulo 8, perdón. Marcos 8, versículos 35 al 37. Marcos 8, 35 al 37. ¿Desea brincar? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué significa, pastor? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Eso Si significa, queremos salvar nuestra vida. significa que si tú te pones a ti mismo en primer lugar, ¿no? Si tu prioridad es tú mismo siempre, en lugar de ser nuestro Padre Jehová Elohi, nuestro Padre Jehová, nuestro Dios, entonces estás perdiendo tu vida. Pero si tú lo pones a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, vas a salvar tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en tu corazón y tú vas a ser vivificado por Él y tienes vida eterna cuando tú recibes y vives de acuerdo a lo que el Señor Yeshua nos ha enseñado en su palabra. Con nuestra fuerza nosotros no podemos salvar nuestras vidas, ¿no? Pero cuando nosotros recibimos a Jesús y hacemos lo que a Él le agrada, entonces el Señor se va a encargar ampliamente de cada uno. Entonces, no hay que desesperarnos Y por las también cosas se refiere acá cuando tú tomas tu cruz, pues, ¿no? Así es. Y mueres al viejo hombre, lo mantienes muerto, está crucificado con Cristo Jesús, y el nuevo hombre te reviste del nuevo hombre cada día. Entonces, en ese sentido, tú vas a salvar tu alma. Ahora, un cristiano tiene la victoria sobre el pecado. No hay tal cosa que fue tan grande la tentación, ¿no? Es tan difícil vencer ese pecado. Si Dios no me libera, yo voy a seguir drogándome.
Si Dios no me libera, yo voy a seguir emborrachándome. Si Dios no me libera, yo voy a seguir robando. ¿Cómo va a ser eso? Nosotros no dependemos de nosotros mismos, de la fuerza de su poder, de su unción, de su palabra. El pecado en el cristiano ya no debe reinar más. Vayamos a Romanos 6. Ese versículo. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de Para modo que que lo lo obedezcáis en obedezcáis. sus apetitos desmedidos. Ese está en el versículo 12 de Romanos 6 hasta el versículo 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos desmedidos o concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué no estamos bajo la maldición de la ley? Porque no estamos en pecado, estamos en comunión con Dios. Entonces, si no estás en pecado, el pecado no te va a enseñorear de ti, porque no estás llevando la maldición del pecado, de haber quebrantado las escrituras, de haberte salido del camino de la rectitud, ¿no? Una cosa es pecar, Perdón. ¿no? Pecar en algún momento. Haber cometido un ¿no? pecado. Haber cometido un pecado. Y otra cosa es practicar, vivir en el pecado. Reinar, que el pecado reine en nosotros, que nos gobierne, ¿no? Que sea tan fuerte que nosotros no podamos resistir al diablo. Y eso un cristiano no puede permitirse. No, pero no sé por qué siempre caigo en lo mismo. Porque tú estás permitiendo, pues estás presentando tu cuerpo como un instrumento no para vivir una vida piadosa, sino para la iniquidad. Por eso que nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, ¿no? Agradable a Él. ¿Y cómo tú agradas a Dios? Cuando te sometes a su palabra, a vivir en sus mandamientos. Primera de Juan 3:9, leamos, pastor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3:9. Vamos a leer 9 y 10. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bien clarito está acá. Entonces, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. Ahora, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros somos hijos de Dios que cada día pecamos menos, o deberíamos estar en esa condición, ¿no? Que cada día estamos siendo revestidos de la gloria de Dios, donde Él se manifiesta a través de nosotros con sus hechos, en palabras, en hechos. Entonces, el pecado no tiene por qué reinar en ti, el pecado no tiene por qué dominarte a ti. Si te está dominando el pecado en una área en tu vida, es porque simplemente tú estás permitiendo. No estás tomando tiempo para ser consciente de que eso no le agrada a tu Padre Dios. Tú tienes que agarrar ya
de una vez por todas, decir, este pecado me ha estado dominando hasta ahora. Tengo tantos años en Cristo Jesús. Tengo tantos años leyendo la palabra. ¿Y por qué soy así? No, tienes que trabajar en esa área. Aprender a trabajar. El dominio propio o la templanza es algo que debe manifestarse en la vida del cristiano desde temprano, ¿no? Es tan necesario que hasta el apóstol Pablo habla con Félix del dominio propio, ¿no? Y por poco me convence de ser cristiano, le dice, ¿no? Sea por poco, por mucho, ¿no? Como quisiera que seas igual que yo, excepto estas cadenas, le dice el apóstol Pablo. Entonces, en otras palabras, Nosotros tenemos que ser aquellos que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a dirigir nuestras vidas por su palabra. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Ya sabemos la palabra, hasta la hemos recitado, la sabemos de memoria, pero no basta. dominio propio, hermanos, no nos ha dado Dios espíritu de temor, Cobardía, de cobardía, sino de poder, de amor, de amor y dominio propio. Poder para poder hacer la palabra, amor para poder guardar las escrituras en nuestro corazón y amar al prójimo, en primer lugar a Dios y después al prójimo. y no pecar contra él, ¿no? No pecar contra él, los 10 mandamientos y finalmente dominio propio. Decir no al viejo hombre, decir no a la gula, decir no al dormir excesivamente, decir no a la avaricia, decir no a la idolatría, decir no a la fornicación, el adulterio espiritual y natural, a codiciar los bienes ajenos. Pastor, hay pecados y pecados, ¿no? Pero todo pecado tiene consecuencias, menos a más. Entonces, así es, no todos los pecados no tienen la misma severidad, no es igual mentir que matar a una persona. O que mentir al punto de que uno lleve a una persona en una situación difícil. Una calumnia, Ser piedra, una piedra de tropiezo. un falso testimonio que le puede costar la vida a un ser humano. Hasta el compromiso con sus seres queridos. Y recordemos que en la Biblia, en el Antiguo Pacto, que hay cosas que debemos de guardar del Antiguo Pacto. Lo único que no debemos guardar del Antiguo Pacto es el sacerdocio arónico. Eso sabemos que ha sido reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec de Cristo Jesús. Pero todo lo demás está vigente. Sin embargo, los mandamientos de Dios no son mandamientos del Código Penal, porque en aquella época el gobierno se regía, el Código Penal estaba hecho también con la ley de Dios, o sea, los mandamientos tenían una penalidad si no se cumplía. Ahora no. Ahora, por ejemplo, nadie va a apedrear a una persona por no cumplir el Shabbat. Nadie va a apedrear a una persona por ser un adúltero. Pero en esa época sí, porque el Código Civil y el Código Penal estaban juntos y la nación se regía por el Código Penal de Dios. Y ahí decía, en ese Código Penal, que si una persona levantaba falso testimonio contra la otra, y se descubría que era un falso testimonio, la penalidad de esa persona que había mentido, había levantado falso testimonio, era aquella de la cual él estaba acusando a la otra persona. Ahora hay una cosa. O sea, si tú lo acusabas de ladrón y se descubría que tú estabas mintiendo y estabas levantando calumnia, tú eras acusado de ladrón y tenías que pagar como un ladrón la culpa que habías querido poner en otro ser humano. Ahora, hay una cosa, sí, tal vez no te apedreen por ser un adúltero, pero la Biblia dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Entonces, tal vez no te caerá una piedra y no te matará físicamente, pero hay un lago de fuego y azufre que está esperando para aquellas personas que viven así. Ciertamente, la ley de Dios sigue siendo el principio moral por el cual regirnos, ¿no? Y cuando Jesús venga, esa va a ser la ley que va a reinar, la ley de Jehová. Por eso que nosotros con todo temor y temblor debemos guardar, cuidar nuestra salvación tan grande, no entregarla así fácilmente como si no valiera nada. A las personas, cuando les vienen a robar y les vienen a agarrar sus pertenencias, que les costó esfuerzo para conseguirlo, trabajo, les costó dinero,
Muchos son muertos abrazando lo que les pertenece. Y nosotros, como cristianos, entregamos lo que nos pertenece, como si fuera algo barato, la vida que Dios nos ha dado. No, le ha costado al Padre, le ha costado la vida de su Hijo. Claro. Y tú debes darle ese valor a tu salvación, a la vida que tú tienes con Dios, al compromiso que tú has hecho con tu Padre Dios cuando le dijiste que lo recibías como Señor y Salvador de tu vida, para vivir no un día con Él, sino todos los días de tu vida. Tú hiciste un compromiso de amor, de ser la esposa del Cordero. Entonces, tenemos que permanecer en esa verdad, en esa vida que el Señor espera de nosotros. Un cristiano es un siervo de Dios y no el amo de Dios. Estamos aquí para servirlo, con los dones que Él nos ha dado, todavía nos capacita. Amén. Él no nos pide que nosotros creemos dones en nosotros. Él nos ha creado con dones. Él nos ha creado con talentos. Él nos ha dado su espíritu. Él nos ha dado su poder. Él nos ha dado su unción. Él nos ha dado su palabra. ¿Qué nos falta? Amén. Simplemente decisión. Simplemente una buena voluntad de decir, mi Dios te va a dar lo mejor para ti. Amén. Quiero servirte. Quiero amarte, quiero mostrarte que realmente estoy agradecido, estoy agradecida por la vida que tú me has dado y que esa vida le costó a tu hijo. No tengamos en poco la salvación. Lo que acá dice en 1 Corintios 4:1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos servidores de Cristo, y administradores de los misterios. No somos los amos de Dios, no, somos sus siervos. no somos aquellos que le ordenamos a Él. No somos patrón de Dios, No somos aquellos que lo desafiamos a que Él. le decimos lo que tiene que hacer. No, no somos ellos. Somos aquellos que entregamos de todo nuestro corazón Amén. los dones que nos ha dado, los talentos que nos ha dado. Nos ponemos a su servicio. Y ponernos a su servicio es ponernos al servicio de los hombres. Amén. Nosotros tenemos que servir a la humanidad con el mensaje. Muchas veces tenemos que sacar nuestro dinero para dar a alguien y hacer un puente. Ahí hacemos un puente, por ejemplo, entre esa persona que ayudamos, le extendemos la mano. Un cristiano tiene la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Amén. El mundo no te tiene que decir a ti lo que tú debes hacer. El sistema de este mundo no te debe a ti dirigir, obligar. No es que todos lo hacen, yo lo voy a hacer también. No. Hay un camino que es estrecho, es angosto. Pocos entran, dice. Pero ese camino es el camino de salvación. Hay un camino espacioso, ancho, que es fácil, que todos pueden entrar, que no hay ningún esfuerzo. Ese camino no sirve, Es falso, es fake. ¿no? Cuando todo te lo pintan a ti facilito, comida instantánea, cosas instantáneas, no es saludable, no viene de Dios. Lo instantáneo no viene de Dios. No es verdad que tú ya, cuando recibes a Cristo Jesús, eres perfecto y estás ya preparado para predicar y que ya eres un justo, que ya no tienes nada que rectificar, que ya no tienes nada que modificar. Eso no es. La vida cristiana es un caminar. Amén. Y la palabra lo dice, el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son 3 niveles, 4 niveles que la palabra del Señor nos muestra. Vayamos a Juan capítulo 8 y leamos el versículo 12. Juan 8:12. Espérate un ratito que sea saturado.
Entonces, un cristiano es el que tiene la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Juan Amén. capítulo 8, versículo 12. Compartir. Hace tiempo yo había predicado a cierta persona y ella me decía, ay, ¿sabes qué? Me dijo un día, yo le estoy predicando a todas mis amigas la palabra de Dios. Y yo le digo a ella, no, no tienen que ser religiosos. Mírenme a mí, ¿acaso ustedes me ven diferente? Mire, yo uso la falda acá, yo me voy a tal lugares, yo hago tal cosa, y ella se ponía como ejemplo que los demás debían seguir, Son 8 de, ¿no? 13. Porque ahora que ella estaba yendo a la iglesia y decía que era cristiana, estaba haciendo las cosas. Lo único que había cambiado es ir a la iglesia, ¿no? Y hablar de los versículos. No, es esa apariencia. Y le decía, no, ustedes no van a tener que cambiar en nada. Ustedes tienen que seguir lo mismo. Sigue yendo allá, sigue tomando un poco de acá, ¿no? Feo. Y puedes ponerte la falda acá, porque no, así es, pero la cosa es que tú tengas a Cristo en el corazón. Eso es una falsedad, es una mentira de Satanás. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú te vistes decorosamente. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú vienes a tu Padre Dios para que Él sea tu Padre, tu amo, tu Señor, tú cambias tu forma de hablar. Lo conocían a los discípulos de la manera que ellos hablaban, que ellos se comportaban, ellos se conducían. La persona es que tú eres cristiano, pero tú eres cristiano, ¿y cómo no pareces cristiano? Parece Cristino. Parece Raimundo, una iglesia, Un pie en el Señor. un pie en la iglesia de otro mundo. Entonces vayamos a Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Un ratito. Ahí está. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió el Padre. Ahora, Jesús respondió, ¿no? Aunque yo doy testimonio, antes, en el versículo 12, pastor, por favor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Antes estábamos en las tinieblas. Como dice Colosenses 1:13, que dice que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino del amado Hijo de su luz. Efesios 6:11. Efesios 6, versículo 11. Ahí está. Efesios 6:11. Acá habla acerca de la armadura de Dios y dice en el versículo 11 Efesios 6, 11. que nosotros debemos vestirnos
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se puede estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se puede tener victorias contra las acechanzas del diablo. Amén. Sí, llega un momento que acaba todo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros apagamos todo dardo inflamado de fuego del maligno. El diablo sabe que tú tienes autoridad en Cristo Jesús y que tu autoridad es verdadera, que Dios respalda esa autoridad porque estás caminando en la luz. Puedes echarlo fuera. Entonces, un cristiano tiene la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Un cristiano es un heredero de Dios. No somos cualquiera. Somos herederos de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1. 13 y 14. Efesios 1. Y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos una herencia y vamos a tener una posición de toda esa herencia, pastor. ¿No? Nosotros hemos recibido en un inicio las arras, pero no lo hemos recibido todo. Y una de las cosas que estamos aguardando es que nuestros cuerpos sean transformados como el cuerpo de Jesucristo. Amén. Un cristiano es un ciudadano de la Nueva Jerusalén y como tal debe vivir. Apocalipsis 21, 2. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Apocalipsis 3, 12. De nosotros, como cristianos, tenemos una ciudadanía, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Aleluya. Al que venciere. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Se iglesias. va a descender del cielo a la tierra. Vamos a morar. Un cristiano vive una vida de justicia. Sus acciones son justas, pastor. ¿No? Vayamos. Tú tienes un versículo sobre eso de un salmo, ¿no? Bueno. Hay un versículo que tú tienes sobre la justicia y el juicio. Bueno, vayamos a Romanos 12, versículos 1 y 2. Es Abraham que enseñaría a sus hijos justicia y juicio. ¿Te acuerdas que vimos ayer? Sí, sí, sí. Es Génesis 18, 18, 19. Vayamos allá. Génesis 18, 18. No, vamos a Génesis 18. El Señor Dios habla y dice, vamos a leer del versículo 17 atrásito, que dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo es el camino de Jehová? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es bueno? Y lo que pide el Señor de nosotros. Hacer justicia y misericordia, hacer justicia y juicio. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es ayudar al prójimo, y hacer justicia y juicio. ¿Qué es hacer juicio? Es sentenciar y vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a las órdenes, instrucciones, preceptos que Dios ha mandado. Por un lado el camino te dice lo que no debes hacer para no salirte fuera, y por otro lado el camino te dice lo que sí debes hacer. El camino de Jehová es un camino de vida eterna y un camino de justicia, sin pecado. Justicia también significa no pecado, eso significa justicia. Y Hacer lo recto delante de sus ojos. en ese sentido, nosotros, como hacer lo recto delante de sus ojos, como dice la pastora, y en ese sentido, la salvación la da Jesucristo, sí, pero para que tú camines una vida sin pecado, porque todo buen árbol da buen fruto, y si tú eres parte de la vid y del olivo verdadero, entonces no vas a vivir en pecado. Y no vas a estar diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ni vas a estar diciendo que ya la ley ha sido crucificada, en la cruz ha sido clavada para que no, porque Para es una maldición. Y para que tú hagas lo que quieras. Para que tú hagas lo que quieras, porque si fuera una maldición, entonces, ¿por qué Dios puso la ley en tu corazón en el nuevo pacto? Para que lo cumpláis. Y pondré mis leyes en su corazón y haré que guarden mis pactos y cumplan mis estatutos y mis mandamientos, dice la palabra del Señor en Jeremías 11. El cristiano debe ser alguien que madura, crece, vive, da frutos, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué clase de cristiano va a ser? No hay demás. Entonces, hermanos, yo les pido en el nombre del Señor que cada día estemos chequeando, ¿no? Cómo estamos caminando y, si es posible, estemos vigilantes de nosotros mismos para enderezar esos caminos torcidos. Porque no podemos vivir porque el fulanito, el hermanito vive de una manera, nosotros seguir viviendo así. No, nosotros tenemos que ir cada día de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en nuestro caminar con el Señor. Acá dice, más el Dios, 1 Pedro, ¿no? ¿Qué es? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué cosa es lo que lleva a dar la gloria a Dios cuando nosotros caminamos como es digno del llamado que Él tiene para nosotros? Amén, pastora. Así que sigamos adelante, esforcémonos, caminemos, vivamos para el Señor y entreguémosles todos nuestros días, lo que vemos, lo que tocamos, dónde nos conducimos con nuestros pies, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo buscamos al Señor, cómo nos deleitamos en su presencia. Seamos verdaderamente gente que se deleita en los caminos de Él y que su delicia está en su palabra, y que en su ley meditamos de día y de noche, para ser ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae, y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Seamos gente en la cual las bendiciones nos sigan, nos persigan y nos alcancen. Amén. 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 Gloria al Señor. Hermanos amados, entonces vamos a hacer una oración para que la gracia divina que viene por medio de la palabra sea aplicada en nuestros corazones. Antes de cantar esta canción, hagamos una oración ante nuestro Padre Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por estar juntos en esta noche. Permite que esta palabra, Jehová, entre en el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, de la Israel de Dios, del cuerpo de Cristo, de tu tabernáculo en la tierra, del tabernáculo de piedras vivientes, edificado sobre la principal piedra del ángulo, quien es Yeshua mismo, Señor. Pedimos que nosotros podamos crecer, aspirar a ser como Cristo Jesús, caminar en los caminos y en los pasos de nuestro Señor Yeshua, Jesús de Nazaret, soberano de los reyes de la tierra. Gracias, Padre, por el ejemplo que Él nos da.
Gracias, Padre, porque tú nos vivificas, nos das el que Yeshua, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, puede interceder por nosotros abogando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Permite que la gracia bendita de tu Hijo, nuestro Señor Mesías, nos lleve a agradarte en todo lo que hagamos, Señor, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de ti por medio de Jesucristo. Haz tú, Padre, en nosotros lo que te agrada a ti por medio de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Oh Jehová, 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 invocamos su nombre sobre tu pueblo. Como dices tú, pondrás mi nombre sobre mi pueblo, sobre la Israel de Dios, y yo lo bendeciré. Bendícenos ahora, Jehová, con tu gran palabra, con tu gran espíritu, el Ruach HaKodesh de santidad, el espíritu de santidad de Jehová venga sobre nosotros para hacernos caminar y volar sobre las alas de las águilas, Señor, para honrarte, darte honor, adoración y postrarnos ante tu santo templo en el cielo, Señor, donde vives y moras eternamente y para siempre. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos una canción, es el Dios de toda gracia, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Ahí está. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccionen y afirmen, fortalezcan y establezcan. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccionen y afirmen, fortalezca y establezca, y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A ti, Padre, sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén.
gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirmen, fortalezcan y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos, a él sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea la gloria, la honra, el poder, la majestad. Amén. Amén. Y amén. Gracias por fortalecernos, establecernos en tu verdad, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, queríamos, antes de terminar,